La mañana del 26 de diciembre de 1996, en la lujosa casa de la familia Ramsey en Boulder, Colorado, todo parecía tranquilo tras la celebración de Navidad. Pero esa calma se rompió de la manera más inesperada y trágica. La pequeña Jon Bennett, una niña de apenas 6 años, prodigio de concursos de belleza infantil, había desaparecido. Horas después, lo que parecía un secuestro se convirtió en uno de los casos criminales más mediáticos y misteriosos de la historia de Estados Unidos. Su hallazgo sin vida en el sótano de su propia casa levantó más preguntas que respuestas. ¿Quién podría haber cometido un crimen tan atroz dentro de un hogar aparentemente seguro? ¿Un extraño que irrumpió en la madrugada, o alguien mucho más cercano? La investigación se convirtió en un laberinto de teorías, errores policiales y sospechas que, hasta el día de hoy, mantienen este caso envuelto en un halo de misterio. Lo que ocurrió con Jon Bennett Ramsey no solo conmocionó a Estados Unidos, sino que también cambió para siempre la forma en la que los medios cubrían crímenes de alto perfil. Un caso que, casi 3 décadas después, sigue sin resolverse. Jon y Patsy Ramsey eran una familia acomodada que vivía en Boulder, Colorado, junto a sus 2 hijos, Burke, de 9 años, y Jon Bennett, de 6. Jon era un exitoso empresario, presidente de Access Graphics, una compañía tecnológica que generaba millones de dólares al año. Patsy, por su parte, era una reina de belleza que había trasladado su pasión por los certámenes a su pequeña hija. Jon Bennett no era una niña común, desde muy temprana edad participaba en concursos de belleza infantil, donde destacaba por su gracia, sus vestidos llamativos y su carisma frente a las cámaras. Para muchos, representaba la imagen de una muñeca viviente, símbolo de ternura y perfección. Pero ese mismo mundo de exposición también despertaba controversia, críticas y la atención de desconocidos que veían en ella mucho más que a una simple niña. La familia vivía en una mansión de 3 plantas, con lujos propios de su estatus social. Desde afuera, parecía el retrato de la vida perfecta, éxito económico, hijos talentosos y un lugar privilegiado en la comunidad. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondían tensiones familiares, expectativas sociales y un ambiente donde la presión era constante. La noche del 25 de diciembre de 1996, después de una celebración navideña, la familia se fue a dormir sin imaginar que al amanecer su vida cambiaría para siempre. Lo que parecía un hogar feliz pronto se transformaría en la escena de uno de los crímenes más misteriosos y polémicos de la historia moderna. La mañana del 26 de diciembre de 1996, Patsy Ramsey se despertó temprano para preparar el día. Al bajar por las escaleras de la mansión, notó algo extraño. En los peldaños había un sobre con una larga nota de rescate. Escrita en 3 páginas, aquella carta era confusa y perturbadora. Los supuestos secuestradores exigían exactamente $118,000, la misma cifra que coincidía con el reciente bono de Navidad de Jon, el padre de Jon Bennett. La carta aseguraba que la niña había sido secuestrada y que, si llamaban a la policía, la pequeña sería asesinada. Patsy, en estado de pánico, llamó de inmediato al 911 y alertó a varios amigos y vecinos. En cuestión de minutos, la casa comenzó a llenarse de personas, contaminando lo que más tarde se convertiría en una escena clave para la investigación. La policía llegó al lugar, pero no trató el caso como un crimen en curso de manera estricta, lo que resultaría en errores irreparables. En medio del caos, los agentes revisaban la casa sin encontrar señales claras de un secuestro. Todo parecía extraño, las puertas estaban cerradas, no había ventanas forzadas, y la nota, con más de 300 palabras, era demasiado larga y detallada para un secuestrador en apuros. Con cada minuto que pasaba, el misterio crecía. Horas después de la llamada al 911, la policía continuaba en la mansión de los Ramsey. Aunque se había dicho que Jon Bennett estaba secuestrada, no había señales de que alguien hubiera entrado o salido de la casa. Finalmente, un oficial pidió a Jon Ramsey que revisara nuevamente la vivienda, especialmente el sótano. Fue entonces cuando Jon y un amigo de la familia bajaron a una de las habitaciones del sótano y encontraron a la pequeña. Jon Bennett estaba cubierta con una manta blanca, tenía cinta adhesiva en la boca y un lazo improvisado alrededor del cuello. La escena era aterradora y en lugar de esperar a los forenses, Jon tomó el cuerpo y lo llevó a la sala principal. Sin darse cuenta, acababa de alterar la evidencia más importante del caso. El hallazgo transformó la investigación, ya no se trataba de un secuestro, sino de un homicidio dentro de la propia casa.
Los errores en la preservación de la escena fueron devastadores. La policía había perdido valiosas huellas, fibras y rastros que podrían haber señalado a un responsable. Desde ese instante, la investigación comenzó a dividirse entre dos hipótesis: un intruso había entrado y asesinado a la niña, o alguien de la familia estaba directamente involucrado. La atención de la policía se centró rápidamente en los Ramsey. La extraña nota de rescate, la suma exacta que coincidía con el bono de John, y el hecho de que no hubiera señales de entrada forzada, hicieron que muchos apuntaran a la familia como principal sospechosa. Patsy fue especialmente cuestionada, ya que los expertos en escritura sugirieron similitudes entre su letra y la de la nota. John, por su parte, fue criticado por haber alterado la escena del crimen al mover el cuerpo. Además, la frialdad con la que ambos aparecían en entrevistas televisivas generaba suspicacia. Para muchos, no parecían padres devastados, sino personas calculadoras intentando protegerse. Los investigadores también pusieron bajo la lupa al hermano mayor de John Bennett, Burke, quien en ese entonces tenía 9 años. Algunos teóricos afirmaron que pudo haber golpeado accidentalmente a su hermana en una pelea infantil y que los padres encubrieron el hecho. Aunque nunca se encontró evidencia sólida que lo implicara, esta hipótesis se mantuvo viva durante años. Mientras la policía de Boulder sospechaba de los Ramsey, otros investigadores defendían la teoría de que un intruso había entrado a la casa esa noche. En una de las ventanas del sótano se encontró un vidrio roto y una huella en el polvo que, según algunos, podría haber sido la entrada del asesino. Además, había rastros de ADN desconocido en la ropa interior de John Bennett que no coincidían con ningún miembro de la familia. Los defensores de esta hipótesis sugirieron que alguien pudo haber estado siguiendo de cerca a la niña, obsesionado con su imagen pública en concursos de belleza. En este escenario, el secuestro habría sido planeado, pero algo salió mal y el intruso terminó asesinándola en el sótano. Sin embargo, la teoría también tenía huecos: no había huellas claras en la nieve alrededor de la casa, ni testigos que confirmaran la presencia de un extraño en las inmediaciones. El caso se convirtió en un rompecabezas en el que cada pieza parecía contradecir a la anterior. El asesinato de John Bennett Ramsey no tardó en convertirse en un espectáculo mediático. Las cámaras de televisión invadieron Boulder y cada detalle de la investigación era analizado en noticieros y programas de opinión. El caso tenía todos los elementos para atrapar al público: una niña hermosa, una familia rica, un crimen atroz y un misterio sin resolver. La prensa, sin pruebas definitivas, alimentó las sospechas contra los padres. Titulares acusaban a Patsy de haber escrito la nota de rescate y a John de encubrir el crimen. La opinión pública se dividió: algunos veían a los Ramsey como víctimas de un asesino desconocido, mientras que otros estaban convencidos de que la verdad estaba dentro de la propia casa. El escrutinio mediático fue tan intenso que la familia decidió contratar a abogados y expertos en comunicación, para defenderse no solo en los tribunales, sino también en la televisión. Así, el caso dejó de ser solo una investigación policial para transformarse en un juicio paralelo en los medios. Durante años, la policía y el FBI analizaron pruebas forenses, pero cada vez que parecía haber un avance, los resultados se contradecían. El ADN hallado en la ropa interior, por ejemplo, fue considerado clave, pero nunca se logró identificar a un sospechoso concreto. Tampoco coincidía con ninguno de los principales señalados en el caso. Hubo intentos de cerrar el caso con la hipótesis del intruso, pero las inconsistencias y la presión mediática impidieron dar un veredicto claro. Incluso se llegó a acusar formalmente a los padres en 1999, aunque un jurado finalmente decidió no procesarlos. Años después, pruebas de ADN más avanzadas volvieron a descartar a la familia como responsables. El caso se estancó, y con el paso del tiempo, la evidencia se deterioró, los testigos olvidaron detalles y las líneas de investigación se desvanecieron. La verdad parecía más lejana que nunca. A lo largo de los años surgieron varios sospechosos. Uno de los más sonados fue John Mark Carr, un maestro estadounidense arrestado en 2006 en Tailandia. Carr confesó haber asesinado a John Bennett, pero su versión tenía enormes inconsistencias. Los detalles no coincidían y el ADN lo descartó por completo. Muchos creen que solo buscaba notoriedad. Otro nombre que apareció fue el de un vecino llamado Bill M. C. Reynolds, un hombre mayor que solía interpretar a Santa Claus en fiestas navideñas. Aunque nunca se encontró evidencia contra él, su cercanía con John Bennett levantó sospechas en el público. También se investigó a empleados domésticos y a otros vecinos,
pero ninguno pudo ser vinculado de manera concluyente. Cada nuevo sospechoso parecía alimentar más el misterio en lugar de resolverlo, reforzando la sensación de que la verdad se escapaba entre las grietas de la investigación. Con el paso del tiempo, el caso John Bennett Ramsey ha generado múltiples teorías. Algunos investigadores independientes sostienen que la niña murió en un accidente dentro de la casa y que la familia encubrió el hecho. Otros creen firmemente en la teoría del intruso, señalando el ADN desconocido como la prueba más fuerte. Incluso existen teorías más extremas, que la niña fue víctima de una red de poderosos con influencias en la policía y los medios, lo que explicaría la falta de resultados. Ninguna de estas versiones ha sido probada, pero todas circulan en documentales, libros y foros de Internet, manteniendo vivo el debate. Hoy en día, gracias a los avances en genética forense, algunos especialistas creen que el ADN encontrado podría ser la clave definitiva, siempre y cuando no se haya contaminado con el paso de los años. Más de 25 años después, el caso sigue siendo uno de los más mediáticos y controvertidos de Estados Unidos. John Bennett Ramsey, la pequeña reina de belleza, se ha convertido en un símbolo de injusticia y misterio. Su rostro angelical aún aparece en documentales, podcasts y programas de investigación, recordando al mundo que la verdad nunca fue revelada. El caso también marcó un antes y un después en la forma en que los medios cubren crímenes de alto perfil. La mezcla de espectáculo y tragedia convirtió la investigación en un fenómeno cultural, estudiado incluso en facultades de periodismo y criminología. Hoy, la pregunta sigue siendo la misma que en 1996, ¿quién mató a John Bennett Ramsey? Y lo más inquietante es que quizá nunca tengamos una respuesta definitiva. ¿Tú qué piensas? ¿Fue la familia o un intruso? Déjame tu teoría en los comentarios y suscríbete para descubrir más casos impactantes.